Hola, 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 ¿qué tal, mi gente bella y apasionada por el mundo del espectáculo turco? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismecito y análisis de novelas turcas. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos en el drama, el romance y por supuesto, los rumores que envuelven a nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar porque involucra a una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas de la farándula turca. Sí, como ya lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a destapar la verdad detrás del estado actual de su relación. Hemos visto especulaciones, rumores, fotos que encienden las redes sociales y silencios que gritan más fuerte que 1000 palabras. Desde que su romance en la pantalla traspasó la barrera de la ficción en Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos por aquí, Kerem y Hande se convirtieron en el centro de atención de todos los medios y fans alrededor del mundo. Pero, ¿qué está pasando realmente ahora? ¿Siguen juntos? ¿Han tomado caminos separados? ¿Hay una reconciliación en el horizonte? No se muevan de sus asientos porque hoy vamos a analizar todas las pistas, los indicios y las declaraciones que nos permitirán armar el rompecabezas de su relación. Vamos a repasar desde los momentos más dulces de su noviazgo, pasando por los rumores de ruptura que sacudieron los cimientos de su fandom, hasta las últimas noticias que han surgido en las últimas semanas. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido exclusivo, análisis profundos de sus series favoritas, entrevistas con actores y actrices, y por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, únete a nuestra familia de amantes de las novelas turcas y no te pierdas nada. Y ahora sí, comencemos con este análisis explosivo de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agárrense porque vienen curvas. Como saben, Kerem y Hande se conocieron en el set de Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y se podía sentir la conexión especial que existía entre Eda y Serkan. Y así fue como poco a poco esa conexión se fue haciendo más fuerte, más real, hasta que finalmente los rumores se confirmaron: Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. Su noviazgo fue como un cuento de hadas. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor que derretían a cualquiera, y una complicidad que se podía percibir en cada gesto y mirada. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y el sueño de todos sus fans. Cada publicación que hacían juntos se convertía en noticia, cada aparición pública generaba un revuelo mediático impresionante. Pero como todo en la vida, los cuentos de hadas a veces llegan a su fin. Y así fue como, después de un tiempo, comenzaron a surgir los rumores de una posible ruptura. Al principio nadie quería creerlo, se negaban a aceptar que esa pareja perfecta pudiera estar atravesando un mal momento. Pero las señales eran cada vez más evidentes, menos fotos juntos en redes sociales, menos apariciones públicas, e incluso, algunas declaraciones ambiguas que alimentaban aún más las especulaciones. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El golpe fue duro para sus fans, muchos se sintieron desilusionados y tristes por el fin de ese romance que parecía sacado de un libro. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban mantener la relación, y de presiones mediáticas que terminaron por afectar su vínculo. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande trataron de mantener un perfil bajo. Se enfocaron en sus proyectos profesionales y evitaron hacer declaraciones públicas sobre su relación. Cada uno siguió su camino, intentando superar el dolor de la separación y sanar las heridas que quedaron tras el fin de ese romance. Pero el destino a veces juega sus cartas de manera inesperada. Y así fue como en los últimos meses, comenzaron a surgir nuevos rumores que apuntaban a una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Al principio eran solo especulaciones sin fundamento, pero poco a poco, fueron apareciendo indicios que alimentaban la esperanza de sus fans. Se les ha visto coincidir en algunos eventos públicos, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. También se rumorea que han tenido algunos encuentros discretos, lejos de las cámaras y los flashes de los paparazzi. Y lo más interesante de todo, es que han empezado a seguirse nuevamente en redes sociales, un gesto que para muchos es una clara señal de que algo está pasando entre ellos. Pero, ¿qué tan ciertos son estos rumores? ¿Hay realmente una posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar detenidamente todas las pistas y los indicios que hemos recopilado en las últimas semanas. En primer lugar, tenemos las coincidencias en eventos públicos.
Si bien es cierto que ambos son figuras públicas y es inevitable que coincidan en algunos eventos, lo que llama la atención es la forma en que se comportan cuando están cerca. No se evitan, pero tampoco se muestran demasiado efusivos. Mantienen una distancia respetuosa, pero se puede percibir una cierta tensión en el aire, como si hubiera algo más que una simple amistad entre ellos. Luego, tenemos los rumores de encuentros discretos. Esta información es más difícil de verificar, ya que proviene de fuentes anónimas y no hay pruebas concretas que la respalden. Sin embargo, la insistencia de estos rumores, sumado a la actitud de Kerem y Hande en los eventos públicos, hacen pensar que podría haber algo de verdad en ellos. Y finalmente tenemos el hecho de que se han vuelto a seguir en redes sociales. Para muchos, este es el indicio más claro de que hay una reconciliación en puerta. En el mundo del espectáculo, dejar de seguir a alguien en redes sociales es como anunciar una ruptura a bombo y platillo. Y viceversa, volver a seguir a alguien es como enviar una señal de que las cosas podrían estar mejorando. ¿Pero qué significa realmente este gesto? ¿Es una simple muestra de cortesía? ¿O es una señal de que están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar el contexto en el que se produce este hecho. Después de la ruptura, ambos dejaron de seguirse en redes sociales, como era de esperarse. Sin embargo, en los últimos meses han comenzado a seguir a algunos amigos en común, como si estuvieran tratando de reconstruir los puentes que se habían roto tras la separación. Y ahora, finalmente, se han vuelto a seguir entre ellos. Este gesto podría interpretarse como una señal de madurez y respeto mutuo. Podría ser que después de un tiempo, hayan logrado superar el dolor de la ruptura y estén dispuestos a mantener una relación cordial, al menos como amigos. Pero también podría ser una señal de que hay algo más entre ellos, de que están considerando la posibilidad de volver a estar juntos. Además de estos indicios, también tenemos que tener en cuenta las declaraciones que han hecho tanto Kerem como Hande en entrevistas recientes. Si bien ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su relación, sus respuestas han sido ambiguas y han dejado la puerta abierta a la especulación. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Kerem le preguntaron sobre su relación con Hande y él respondió: Hande es una persona maravillosa, la respeto mucho y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Una respuesta bastante genérica, pero que evita negar rotundamente la posibilidad de una reconciliación. Por su parte, Hande también ha evitado hablar directamente sobre el tema, pero ha dejado entrever que no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. En una entrevista, le preguntaron si creía en las segundas oportunidades y ella respondió: creo que todo es posible en la vida. Nunca se sabe lo que puede pasar. Estas declaraciones, sumadas a los indicios que hemos analizado anteriormente, nos llevan a pensar que sí, existe una posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a estar juntos. Pero ¿cuáles son los obstáculos que podrían impedir esta reconciliación? En primer lugar, tenemos sus agendas apretadas. Ambos son figuras muy solicitadas en el mundo del espectáculo y tienen proyectos profesionales que los mantienen muy ocupados. Esto podría dificultar que tengan tiempo para dedicarse a una relación. En segundo lugar, tenemos las presiones mediáticas. Como pareja fueron objeto de mucha atención por parte de los medios y esto podría haber afectado su relación. Si deciden volver a estar juntos, tendrán que aprender a lidiar con esta presión y proteger su intimidad. Y en tercer lugar, tenemos el miedo a repetir los errores del pasado. La ruptura fue dolorosa para ambos y es comprensible que tengan miedo de volver a pasar por lo mismo. Si deciden darle una nueva oportunidad a su relación, tendrán que estar dispuestos a trabajar en sus problemas y a aprender de sus errores. A pesar de estos obstáculos, creo que el amor que existe entre Kerem y Hande es más fuerte que cualquier dificultad. Han demostrado que se quieren y se respetan, y creo que están dispuestos a luchar por su relación. Por supuesto, solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar las pistas que nos dan. Pero lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y ahora, antes de pasar a la conclusión de este vídeo, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la importancia de respetar la vida privada de las celebridades. Es cierto que nos encanta estar al tanto de sus vidas y conocer todos los detalles de sus relaciones, pero es importante recordar que son personas como nosotros y que tienen derecho a su intimidad. Debemos evitar caer en el acoso y el hostigamiento en redes sociales, y respetar sus decisiones, por más que no estemos de acuerdo con ellas. Recordemos que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones, y que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto muy grande en sus vidas. Así que, por favor, seamos respetuosos y empáticos con Kerem Bürsin y Hande Erçel, y con todas las celebridades en general. Dejemos que vivan sus vidas a su manera, y no les impongamos nuestras expectativas y deseos.
Y ahora sí, volvamos al tema central de este vídeo y pasemos a la conclusión. En resumen, hemos analizado todas las pistas y los indicios que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto que existen coincidencias en eventos públicos, rumores de encuentros discretos, y el hecho de que se han vuelto a seguir en redes sociales. También hemos analizado las declaraciones ambiguas que han hecho ambos en entrevistas recientes. A pesar de estos indicios, también hemos reconocido los obstáculos que podrían impedir esta reconciliación, como sus agendas apretadas, las presiones mediáticas y el miedo a repetir los errores del pasado. En definitiva, la situación actual de la relación de Kerem y Hande es un misterio. Solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos y si están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su amor. Nosotros, como espectadores, solo podemos esperar y desearles lo mejor, respetando siempre sus decisiones. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que es un tema que genera mucha pasión y debate entre sus fans. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuáles son sus expectativas sobre su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo y los leeré con mucho gusto. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus diferentes puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes en las próximas semanas, así que no se despeguen de este canal. Tendremos análisis de sus series favoritas, entrevistas con actores y actrices, y por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bella. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.